En el día de hoy, mi equipo y yo presentaremos los niveles de aislamiento de transacciones. Los niveles de aislamiento de transacciones determinan cómo las operaciones dentro de una transacción interactúan entre sí y otras transacciones concurrentes. En las bases de datos, los niveles de aislamiento están definidos por el estándar de SQL para asegurar la integridad de los datos y evitar problemas como las lecturas sucias, lecturas no repetibles y fenómenos de escritura fantasma. Los niveles de aislamiento se clasifican en read committed snapshot, read uncommitted, repeatable read, snapshot and seriable. Estos niveles pueden configurarse en el motor de base de datos y deben seleccionarse según el equilibrio que se desee entre la integridad de los datos y su rendimiento. El read committed snapshot es una variable del nivel de aislamiento read committed, utilizada en algunos sistemas de gestiones de base de datos como SQL Server. Aunque en el principio básico de read committed, que asegura que solo pueden leer datos confirmados, read committed snapshot utiliza una técnica de versiones de datos para evitar que algunos problemas de concurrencia comunes aparezcan, como la lectura de no repetibles. Algunas características del read committed snapshot es la lectura de versiones anteriores. Cuando una transacción lee un dato, se obtiene una versión instantánea de los datos en el momento en que la transacción comienza, lo que permite leer un conjunto consistente de datos sin ser afectados por las transacciones concurrentes, que están actualizándose en ese mismo momento a sí mismos en datos. Hola, mi nombre es Donovan Azael y yo les voy a hablar sobre el segundo nivel de aislamiento en las bases de datos, el cual se llama read committed y es uno de los más utilizados en sistemas de gestión de bases de datos. En este nivel, una transacción solo puede leer datos que han sido confirmados por otras transacciones. Esto impide los problemas asociados con lecturas sucias o dirty reads, pero aún pueden tener algunos problemas de lecturas no repetibles. El read committed tiene varias características. La primera sería que previene lecturas sucias. Una transacción solo puede leer datos que han sido confirmados por otras transacciones. Esto quiere decir que no es posible leer datos modificados por una transacción que aún no ha sido confirmada. La segunda característica es que hay posibles lecturas no repetibles. A pesar de que se evitan las lecturas sucias, una transacción no puede encontrar cambios en los datos y lee el mismo dato varias veces durante su ejecución. El tercero es que no previene los phantom reads. Un phantom read se produce cuando una transacción lee un conjunto de filas y luego, durante su ejecución, otra transacción inserta o elimina filas que cumplen con la condición de la consulta original. Y como resultado, la primera transacción podría ver datos diferentes al ejecutar la misma consulta, aunque los valores de las filas individuales no hayan cambiado. Hola amigos, mi nombre es Valentina y yo les voy a hablar del nivel de aislamiento read uncommitted, lectura no confirmada. Es el nivel más bajo de aislamiento de transacciones en bases de datos. En este nivel, una transacción puede leer datos que otras transacciones han modificado pero que aún no se han confirmado, es decir, los datos que están en proceso de cambio. Esto implica varios riesgos de inconsistencia en los datos y problemas de integridad. Algunas de las características son sus lecturas sucias. Una de las principales consecuencias de este nivel es la posibilidad de realizar lecturas sucias. Esto significa que una transacción puede ver los cambios que otra transacción ha hecho pero aún no ha confirmado. Si la transacción que hizo los cambios se deshace, como el rollback, cualquier transacción que haya leído esos cambios tendrá datos incorrectos. Por ejemplo, si la transacción A actualiza el saldo de una cuenta bancaria y la transacción B lee el estado durante la actualización sin confirmación, B podría ver un saldo incorrecto si la transacción A falla y se revierte. Otra característica son las lecturas no repetibles y lecturas fantasmas. Como este nivel no bloquea filas, una transacción puede ver cambios inconsistentes si otra transacción modifica datos al mismo tiempo. Esto permite tanto lecturas no repetibles cuando una transacción lee el mismo dato varias veces y obtiene diferentes resultados, como lecturas fantasmas, o son cuando nuevas filas aparecen inesperadamente en un rango de datos ya leídos. Y una última característica es el rendimiento, que al no bloquear ninguna fila, el read uncommitted ofrece un alto rendimiento y permite a múltiples transacciones acceder a los datos casi sin restricciones. Es ideal en entornos donde el rendimiento es mucho más importante que la precisión, como en sistemas de análisis donde la exactitud de cada lectura no es crítica. Hola, mi nombre es Alejandro y yo les voy a hablar sobre el readable read. Este especifica que las instrucciones no pueden leer datos que han sido modificados pero aún no confirmados por otras transacciones y que ninguna otra transacción puede modificar los datos
leídos por la transacción actual hasta que ésta finalice. Se aplica bloqueos compartidos en todos los datos leídos por cada instrucción de la transacción y se mantiene hasta que la transacción finaliza. De esta forma se evita que otras transacciones modifiquen las filas que han sido leídas por la transacción actual. Otras transacciones pueden insertar filas nuevas que coincidan con las condiciones de búsqueda de las instrucciones emitidas por las transacciones actuales. Si la transacción actual vuelve a ejecutar la instrucción, recuperará las filas nuevas, dando como resultado lecturas fantasmas, debido a que los bloqueos compartidos se mantienen hasta el final de la transacción en lugar de revelarse al final de cada instrucción. La simultaneidad es inferior en que el nivel de aislamiento permitido Read Committed utilice esta opción solamente cuando sea necesario. En niveles de aislamiento de transacciones, el nivel Snapshot se refiere a una técnica en la que cada transacción obtiene una instantánea de los datos en el momento en que la transacción comienza. Este nivel de aislamiento evita las lecturas sucias y las lecturas repetibles, ya que los datos observados por la transacción no cambian durante su ejecución, aunque otras transacciones realicen modificaciones. Las características de Snapshot evitan lecturas sucias, no permiten que una transacción lea cambios no confirmados de otra transacción, eliminando el riesgo de lecturas sucias. El nivel de aislamiento serializable es el nivel más alto de aislamiento de transacciones en una base de datos. En este nivel, las transacciones confirmadas se ejecutan como si hicieran una serie, una tras otra, en lugar de simultáneamente. Los niveles de aislamiento de transacciones definen qué datos son visibles para las sentencias dentro de una transacción. Estos niveles afectan el acceso concurrente al definir la interacción entre las transacciones en el mismo origen de datos. Los niveles de aislamiento en orden creciente de aislamiento son lectura no confirmada, lectura repetible y serializable. El nivel de aislamiento apropiado depende del equilibrio entre los requisitos de la integridad de los datos de la aplicación y la sobrecarga de cada nivel. Bueno, como se vio aquí algunos métodos de las transacciones y sus niveles, debemos recordar que algunas de las transacciones vistas en el video son importantes, ya que nos ayudarán a ver vistas fantasmas o datos repetidos o datos no reconocibles, ya que las transacciones nos van a ayudar en gran parte de las bases de datos. Esto es gracias a que siempre van a estar leyendo errores o viendo cosas repetibles. Bueno, y sin más, muchas gracias por ver este video. Nos estaremos viendo próximamente. Les mando gracias por parte de mi equipo y nos estaremos viendo en un próximo video. Bye bye.